¿Qué es el plan de aseguramiento metrológico? ¿Cuál es su función y cuál es la importancia que éste debe tener en la industria y en las instituciones prestadoras de servicios de salud? Bueno, el plan de aseguramiento metrológico es la que lo realiza de manera ordenada y coherente en estrategias, técnicas, momentos, instrumentos, procesos y otros que garantizan y generan confianza y credibilidad en los resultados de las mediciones que se realizan en cualquier proceso de una organización. Por tal razón, al final de las actividades se cuenta con los datos suficientes para evaluar los resultados y analizar con bases verídicas el nivel de satisfacción que presentan los clientes. La función de esta es tener un cumplimiento de los requisitos definidos nacionales o internacionales y aumentar la calidad en un producto o servicio. No existe una única forma de diseñar los planes, cada organización lo hará según sus necesidades específicas para lograr los resultados esperados por esto. Debe contar con personal calificado para este tipo de procedimientos de calibración y magnitudes metrológicas. Es de gran importancia aplicar las normas correspondientes para garantizar una buena calibración, prestar un servicio correcto y dar datos de medición lo más preciso posible. ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para definir si un instrumento o equipo debe ser asegurado metrológicamente? Los pasos a seguir son: los datos que arroja el instrumento o el equipo afectan la calidad del producto, proceso o servicio. Los datos que arroja el instrumento o equipo son utilizados para diagnosticar el producto, proceso o servicio que se mide o se controla con el instrumento o equipo da una respuesta a una norma interna o una norma nacional o una internacional. Los datos que arroja el instrumento o equipo se utilizan para alimentar gráficos de control o realizar análisis estadístico. Y las especificaciones del producto, proceso o servicio están rotuladas, identificadas, documentadas o hacen parte de un contrato. ¿Cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para definir la frecuencia de mantenimiento preventivo, calibración y verificación de los instrumentos o equipos que forman parte del PAM? Se tiene en cuenta una sumatoria de criterios. A es el área donde se utiliza y almacena el instrumento o equipo. U, frecuencia de uso del instrumento o equipo. E, desviación o error reportado en las últimas calibraciones. F, sugerencia del fabricante. P, criticidad en el proceso. C, análisis de las curvas de tendencias. Para obtener el valor de cada criterio se considera su incidencia en la preservación de la calibración del instrumento y equipo. ¿Cómo se garantiza la trazabilidad en las diferentes calibraciones y o verificaciones? Hoy en día es necesario garantizar la trazabilidad en las calibraciones para tener certeza del estado, funcionamiento y evolución del objeto a verificar. Con base en lo anterior, se deben tener en cuenta las siguientes características: procedimiento apropiado según condiciones de calibración, la evaluación del método, los factores de medida, los procedimientos regidos bajo una norma, y si son regidos bajo una norma, estos deben ser estrictamente seguidos a la perfección de la misma norma. Se debe tener en cuenta los factores del medio ambiente, los factores y los patrones a utilizar, y asimismo que los patrones tengan un plan de calibración propios. También se debe tener en cuenta la adquisición objetiva de los patrones y de los instrumentos de medición, esto con el fin de garantizar la trazabilidad de la medición que vamos a utilizar. En la parte de la adquisición objetiva se debe tener en cuenta la capacidad del patrón o del instrumento, la existencia del mismo y el cumplimiento de la necesidad para realizar la verificación. Con base en lo anterior podemos determinar y afirmar que la trazabilidad se puede realizar de manera completa y podemos tener una certeza en las verificaciones realizadas. ¿Cuáles serán las condiciones ambientales en las diferentes calibraciones y o verificaciones? La idea de controlar los factores externos para reducir la incertidumbre y aumentar la confiabilidad y credibilidad de las mediciones tiene como objetivo minimizar las alteraciones de todos los instrumentos de medición causadas por el entorno. Por tal motivo, debemos inclinarnos por instrumentos exactos que tengan un alto grado de repetibilidad
y que su grado de tolerancia al polvo, a las vibraciones, a los golpes, etc., sea el adecuado para reducir los efectos ambientales. El tipo de calibración decidimos escoger un monitor de signos vitales. Este monitor es un Spot LXI de la marca Welch Allyn, y lo quisimos escoger la parte de tensión arterial porque en un hospital es lo que comúnmente se desajusta. Entonces, para comprobar la verificación tenemos que tener en cuenta los siguientes elementos. El primero es un esfingomanómetro o medidor de presión calibrado y preciso. Tenemos que tener un conector en T, adaptadores hembra. Tenemos que tener unos tubos de 10 pulgadas con un diámetro aproximado de 0.62 centímetros y una cámara de aire o válvula para realizar como tal la insuflación del aire. Entonces, como tal, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es desconectar el manguito para medir la tensión arterial con los tubos. También tenemos que conectar las dos piezas o los dos tubos de 10 centímetros en el conector en T y comprobar que los tubos estén colocados de manera perpendicular entre sí. Como tercera medida tenemos que conectar el medidor de presión o el esfingomanómetro a uno de los tubos y a la cámara de aire, y asimismo valorar el ensamblaje del segundo tubo. Como cuarto punto tenemos que acoplar un adaptador hembra en la tercera pieza del tubo de 10 centímetros y conectar el extremo opuesto al tubo de conector en T. Y como quinto punto tenemos que girar el adaptador en tubo para medir la tensión arterial que conecta al puerto de conexión de cable para medir la tensión arterial con el adaptador hembra, y conectar el extremo opuesto del tubo para medir tensión arterial al puerto de conexión para medir la tensión arterial. Comprobar que todas las conexiones estén bien apretadas.